Después del famoso baile del 10 de octubre de 1856, cuando Isabel II sacó a bailar a Narváez en vez de a Leopoldo O'Donnell, se inicia la etapa del bienio moderado con el primer gobierno de esta etapa dirigido por Narváez, que durará un año, de octubre de 1856 a 1857. La situación del Partido Moderado no ha mejorado nada en absoluto. Siguen faltando ideas políticas y moralidad, y la coalición entre los grupos de interés no siempre salen muy bien, ya que entre los miembros no se llevan bastante correctamente. Las características de esta reentrée de Narváez en el poder formó, podríamos decir, el gobierno más duro y reaccionario de la época, cosa que gustó mucho a la reina, a la camarilla y a la iglesia. Se apoyó en los más radicales dentro de su partido, podríamos llamar en los neocatólicos, los más cercanos al carlismo, y consiguió acabar con todas las sublevaciones del verano de 1856, restaurando el orden público a base de fusilamientos y deportaciones. Lo primero que hizo fue derogar toda la legislación del bienio progresista. Los decretos, leyes y disposiciones que violaban el Concordato de 1851, con lo cual restableció las relaciones con Roma, suspendió la desamortización de Madoz de 1855, derogó el acta adicional a la Constitución que había propuesto O'Donnell, volviendo a la Constitución de 1845, suprimió todas las disposiciones sobre ayuntamientos y diputaciones, restableciendo la ley de 1845, restauró nuevamente los mayorazgos, pero solo para los grandes de España, y restableció la ley de imprenta de 1845 con unos añadidos. Se introducirá la censura previa y se exigirá a los directores un depósito permanente. En Madrid serían de 300.000 reales y en provincias de 200.000. Este depósito era para cubrir posibles delitos. La figura de su gobierno, la figura principal en la que se apoyó Narváez, fue en su ministro de Gobernación, Cándido Nocedal, que va a ser el artífice de esta ley de imprenta. Vamos a conocer un poquito a Cándido Nocedal y cómo era la prensa del siglo XIX. Nació en La Coruña en 1821, hijo de un comandante de la Milicia Nacional. A los 15 años inició sus estudios de Derecho en la Universidad de Alcalá de Henares y 4 años después se graduó en la de Madrid, iniciando el ejercicio de la abogacía, así como su actividad política en el Partido Progresista. Ejerció como fiscal en 1841, destacando por su intransigencia a la hora de suprimir periódicos moderados y republicanos. 2 años más tarde resultó elegido diputado por Zaragoza. Pronto pasó a las filas del Partido Moderado dentro del sector puritano. Pese a su afinidad política con Narváez, participó en la Vicalvarada. Con la vuelta de los moderados al poder, Narváez le nombró ministro de Gobernación e impulsaría una represiva ley de imprenta. Desapareció de la vida política durante los gobiernos de la Unión Liberal y en la última parte del reinado de Isabel II se significó por sus posiciones cercanas al integrismo católico en materia religiosa, convirtiéndose en una de las figuras del sector neocatólico. Consumado el triunfo de la Revolución de 1868, rompió con el liberalismo y pasó a militar desde 1869 en las filas del carlismo. En 1871, el pretendiente carlista Carlos Luis de Borbón, Carlos VII para los carlistas, le encomendó la dirección del grupo de diputados, desde el cual llevó a cabo una eficaz política de obstrucción parlamentaria a las iniciativas del gobierno. Un año más tarde, debido al inicio de la Tercera Guerra Carlista, dimitió de sus cargos en el partido. Si bien, iniciada la Restauración y acabado el conflicto en 1876,
Ese mismo año el pretendiente le designó jefe del Partido Carlista. Un año antes había fundado El Siglo Futuro, órgano difusor de las ideas del carlismo, pero que cada vez fue más fiel a una línea política distinta a la propuesta por Carlos VII. Falleció en 1885 a los 64 años. 3 años después, su hijo Ramón se escindió del carlismo creando su propio grupo político. La prensa del 19 se convierte en un instrumento decisivo para transmitir las ideas políticas. Nacen nuevos periódicos de talante moderado como El Heraldo, La Prensa o El Español. Otros más progresistas como El Clamor Público o La Iberia, que se convierte en el periódico más vendido de la época. El periodismo irrumpe con fuerza en las grandes ciudades y aumenta el número de bohemios y escritores que viven de la pluma. Los periódicos en la España del siglo XIX eran muy distintos de los que conocemos ahora. Para empezar, eran periódicos de tirada mucho más corta y eran también periódicos que se preocupaban poco de suministrar una información de carácter objetivo o neutral sobre los acontecimientos. Era una prensa esencialmente política, donde se encuentran pocas noticias de otro tipo, y además era una prensa partidista, decididamente prensa de partido. Cada periódico era portavoz de un partido político o de una corriente dentro de un partido político o bien de una personalidad importante en la política que utilizaba ese medio del periódico que tenía para comunicarse con su público, con sus bases de apoyo político, con sus electores. En las redacciones de los periódicos se forman los jóvenes que quieren ascender en la carrera hacia el poder. En este escenario destaca la figura del agitador político, que se lanza a la conquista ideológica del pueblo. El 16 de enero de 1857 convocó elecciones para el mes de marzo. Estas elecciones se harían bajo la ley de 1846 y se realizó con las mismas corruptelas que siempre, como cierre del ayuntamiento, falsamiento de actas, compra de votos, detención de candidatos, etcétera, etcétera, etcétera. Al finalizar las elecciones se pidió una investigación sobre las mismas, pero fue rechazada en Cortes por 185 votos contra 9. Durante el año de gobierno de Narváez realizó una reforma constitucional. Por ejemplo, en el Senado, los senadores volverían a ser designados por el rey y con carácter vitalicio y hereditario, y se pedía como requisito a los senadores una renta de 200.000 reales. Elaboró también una ley electoral, elevando en 70.000 los electores con relación al año 1846, ahora tendrían derecho a votar 170.000 personas, y también elaboró un reglamento interno de las cámaras que se haría por proyecto de ley a propuesta del gobierno, se discutiría por ambas cámaras y sería sancionada por el rey. El Instituto Nacional de Estadística, órgano de reciente creación, elaboró un censo en el año 1857 que estaría proyectado que se haría cada 10 años a partir de 1900. Los datos más importantes de población que obtenemos de este censo es que en España había en estos momentos 15.464.340 españoles, y otro dato importante del censo es el despoblamiento interior y la inmigración del campo a la ciudad. Madrid es la ciudad con mayor número de habitantes, con 281.000, seguido de Barcelona con 184, Sevilla con 113, y así podríamos decir que hay 3 o 4 o 5 ciudades que superan los 100.000 o casi llegan a los 100.000. Hubo un proyecto que se abortó, que fue la elaboración de un catastro realizado junto a la Comisión Topográfica Catastral, que era de uso militar, y digo que se abortó porque solo se hizo en la provincia de Madrid y
frenó, no se siguió haciendo ese catastro debido a la oposición con la que se encontró. Narváez también hizo reformas en la Armada, creando un cuerpo de artillería y un programa de construcción de barcos de hélice. Asimismo, también hizo reformas urbanísticas, como los ensanches en las grandes ciudades, que vamos a ver a continuación en el siguiente vídeo. La afluencia de inmigrantes y el desarrollo de las nuevas industrias hace que las ciudades más dinámicas se queden pequeñas para albergar a la nueva población. Necesitan ensancharse, derribar las viejas murallas medievales que no les deja crecer y dar paso a la nueva ciudad. El proyecto para el ensanche de Barcelona del ingeniero Ildefonso Cerdá, pionero del urbanismo moderno, plasma el modelo ideal de la nueva ciudad, racional, ordenada, higiénica y sobre todo al servicio de los ciudadanos y de su libertad individual. Pero en el momento de llevarlo a la práctica, el proyecto es parcialmente mutilado por los promotores. Todas las ciudades en desarrollo, San Sebastián, Valencia, Almería, Bilbao, Madrid, acometen su ensanche. En la capital de España, el hombre de negocios José de Salamanca construye el conocido como Barrio de Salamanca, otro ejemplo de la nueva ciudad moderna. La ley más importante que se aprobó en el gobierno de Narváez en el bienio moderado fue la Ley de Instrucción Pública, elaborada por su ministro de Fomento, Claudio Moyano. Este nació en un pueblecito de Zamora llamado La Bóveda de Toro en 1809, donde su padre había sido alcalde en varias ocasiones. Estudió latinidad y filosofía en las universidades de Salamanca y Valladolid, donde se graduó a los 23 años. Ejerció la abogacía durante 2 años y en 1835, con 26 años, fue nombrado catedrático en la Universidad de Valladolid y 6 años después fue alcalde y rector de la universidad de dicha ciudad. Desde la universidad impulsó reformas como la creación de un gabinete de física e historia natural, un laboratorio de química, mejoró los instrumentos de los gabinetes de medicina y cirugía y construyó una biblioteca. Se hizo bastante popular y en 1843 consiguió escaño de diputado por Valladolid, escaño que no abandonaría hasta su fallecimiento. Fue 3 veces ministro de Fomento en los gobiernos de Lersundi de 1853, de Narváez de 1856 y de Razaola en 1864. Con la restauración borbónica perdió su influencia política al no unirse al partido de Cánovas del Castillo y fue nombrado senador vitalicio hasta su muerte en 1890 a los 81 años. Antes de poneros el vídeo de Claudio Moyano y su ley de instrucción pública, os cuento las características generales de dicha ley. Aumentó la escolarización, creó un cuerpo de catedráticos, impulsó asignaturas de ciencias y técnicas, disminuyó las horas lectivas de latín y griego y puso como obligatorio los libros de texto. La Iglesia seguía teniendo, según recoge el Concordato de 1851, derechos sobre la enseñanza como la inspección para velar por la pureza, la fe, las costumbres y la educación religiosa, pero no consiguieron otros derechos que reclamaban, como el nombramiento de profesores o la aprobación de los libros de texto. Dicha aprobación, los libros de texto los elegía el profesor a través de una lista que era dada por el gobierno. En cuanto a la financiación, la enseñanza primaria lo hizo a través de los ayuntamientos, la secundaria a través de las diputaciones y la superior, la universitaria, a través del Estado. Ahora os dejo un vídeo de Claudio Moyano y de su ley. A mediados del siglo XIX, el nivel de analfabetismo en España es muy alto. De los 15 millones de españoles, 12 no saben leer ni escribir. Los gobernantes liberales, que asumen la extensión de la enseñanza como una cuestión de Estado,
promueven varias leyes de instrucción pública destinadas a educar a los españoles en los valores ciudadanos. Entre ellas destaca la del ministro Claudio Moyano, que busca escolarizar a toda la población. Claudio Moyano nació en esta casa del pueblo zamorano de la Bóveda de Toro. Licenciado en Derecho y Filosofía, pronto empezó a preocuparse por la educación de los jóvenes. Desde este despacho, como rector de la Universidad de Valladolid, se interesó porque a sus alumnos no les faltara de nada a la hora de desarrollar sus conocimientos. Realizó una labor muy importante de modernización de la universidad, aunque él procedía del mundo de las letras, prestó especial atención a la promoción de los estudios de ciencias con laboratorios de química y también en medicina. Es el modernizador de la biblioteca de la Universidad de Valladolid a mediados del siglo XIX. Años más tarde, Moyano cambió su bastón de rector de la universidad por el cargo de ministro de Fomento. Una oportunidad de oro para seguir mirando por el futuro de los estudiantes de todo el país. Su principal preocupación fue corregir la lamentable educación que existía en la España del siglo XIX. Los niveles de analfabetismo eran muy elevados. Y no solo eso, lo más importante, el Estado tenía muy poca capacidad de actuación en el terreno educativo. Podríamos decir que la gran parte de la educación en España en ese momento estaba en manos privadas. Por ello, una de las prioridades de Claudio Moyano fue facilitar el acceso igualitario de los niños a la escuela independientemente de su nivel económico o de su clase social. Se preocupa especialmente de que la educación primaria, sobre todo, sea una educación gratuita, es una educación laica y es una educación que consagra, con algunas limitaciones también propias de la época, el principio de la libertad de cátedra. Además, introdujo una nueva manera de organizar los estudios. Esa es la gran aportación de Moyano, una división de la educación en 3 fases, una educación primaria, obligatoria y gratuitas para las clases menos favorecidos, una enseñanza secundaria, que es la que va a posibilitar la creación de los institutos de segunda enseñanza, es decir, la proliferación de institutos en las provincias españolas va a ser gracias a la ley Moyano, va a aportar fondos económicos para la creación de institutos, los grandes institutos que conocemos, los institutos centenarios, y luego la enseñanza superior, que va a ser la enseñanza universitaria. Esa división es gracias a la labor de Moyano. Así, Claudio Moyano supo dar con la clave que reguló la educación española durante más de 100 años, hasta 1970. La exitosa y duradera reforma educativa conocida como Ley Moyano contribuyó a su reconocimiento social y político. En el año 1881 va a ser nombrado senador vitalicio, senador de por vida, que era una de las gracias que se podía conceder a las personas que políticamente tenían una relevancia. Hoy en día, su nombre preside centros educativos y las principales calles y plazas de España. Recuerdan a un zamorano que fue capaz de sacar a su país de la ignorancia a través de una educación centralizada, gratuita y obligatoria para los más jóvenes. Esta ley, que declara obligatoria la enseñanza primaria, responsabiliza a los municipios del sostenimiento de las escuelas públicas. Los problemas económicos de muchos ayuntamientos, que apenas tienen para malpagar al maestro, hace que la enseñanza no resulte gratuita en todos los casos. Estaba diciéndoles que esa buena costumbre de pagar los sábados a un mártir de la ciencia, porque eso es lo que yo represento en esta Arcadia salvaje, la observan muy pocos progenitores. Progenitores, señores míos, aunque a ustedes les sorprenda, quiere decir padres, y padres que paguen fielmente todos los sábados. Además de contra la penosa situación de los maestros, la ley de Moyano se estrella contra la escasez de medios de los padres, que en la mayoría de los casos se ven obligados a sacar a sus hijos de las escuelas con 8 o 9 años para ponerles a trabajar y ayudar así a sacar adelante a la familia. A continuación voy a desarrollaros la ley de instrucción de Claudio Moyano. La enseñanza primaria era obligatoria de los 6 a los 9 años. No era gratuita
excepto si la pagaban los ayuntamientos o la iniciativa privada. No había centros escolares, entonces se habilitaban otro tipo de locales. Los libros de texto eran obligatorios y eran elegidos por una comisión formada por el gobernador civil, el cura y 3 padres. Los valores que perseguía la enseñanza primaria eran los siguientes: paciencia, sobriedad, docilidad y defensa a la patria. Como os dije anteriormente, era financiada por los ayuntamientos, que corrían con todos los gastos de la escuela y con el salario de los maestros. Si eran hombres cobraban 6.000 reales, si eran mujeres cobraban 5.000. No había ningún tipo de control por parte del Estado en la enseñanza primaria. Había tres tipos de enseñanza primaria. Superiores, un mínimo de una escuela en cada provincia, donde se impartían las siguientes asignaturas: doctrina cristiana e historia sagrada, lectura, escritura, gramática, aritmética, agricultura, industria y comercio, geometría, dibujo y agrimensura, y física e historia natural. Había un segundo tipo de enseñanza primaria que se llamaban completas. Como mínimo debía haber 2 en pueblos de más de 500 habitantes, una escuela para niños y otro para niñas. Se impartían las mismas asignaturas que en las escuelas superiores, excepto las asignaturas de geometría, dibujo y agrimensura, física e historia natural. Y para los pueblos menores de 500 habitantes había 2 tipos de escuela que se denominaban incompletas y temporales. Las incompletas daban asignaturas de lectura, escritura y doctrina cristiana y eran impartidas por voluntariado, y las temporales se daban las mismas asignaturas que las incompletas, pero solo funcionaban por periodos de 1 año o 2 años, dependiendo de la situación. La segunda enseñanza se la consideraba segunda enseñanza a los institutos provinciales, a los colegios privados, a los seminarios eclesiásticos, a las escuelas normales de magisterio y a las escuelas preparatorias a la academia militar. Debía haber un instituto por provincia y 2 en las grandes ciudades. Eran financiados por las diputaciones. Había 2 tipos de estudio en los institutos: estudios generales y estudios de aplicación. Los estudios generales eran de 6 años en 2 ciclos, de 9 a 11 años, donde tenían que pasar un examen previo, y de 11 a 15 años, donde los chavales salían con el título de bachiller en artes que daba acceso a la universidad. Los estudios de aplicación eran una vía alternativa a los estudios generales y preferentemente se daba en las zonas rurales o en las clases más pobres. Los contenidos de estos estudios de aplicación eran agricultura, arte, industria, comercio y náutica. El título que sacaban los chicos que terminaban los estudios de aplicación eran certificado de perito. Los colegios privados mayoritariamente eran religiosos y eran de pago. En los seminarios eclesiásticos, que había en España alrededor de 59, tenían un ratio de 21.000 alumnos, muchos más que los que iban a los institutos públicos. Y por último, las escuelas normales de magisterio, debía haber una por cada provincia. Y en la enseñanza superior se la considera enseñanza superior a la universidad, a las academias militares y a la escuela de ingenieros. Eran gestionadas y financiadas directamente por el Estado. Había 3 tipos de estudios: las facultades universitarias, las enseñanzas superiores y las enseñanzas profesionales. La Universidad Central de Madrid era el origen, el centro de todas las universidades, y el resto de ellas, las 9, dependían directamente de la central: la de Barcelona, Valladolid, Valencia, Sevilla, Granada, Zaragoza, Santiago de Compostela, Salamanca y Oviedo. En 1857, cuando se hace la Ley de Instrucción Pública, el número de alumnados en Madrid era de 2.500, 800 en Barcelona, 450 en Valladolid y 400 en Valencia. Los estudios y las carreras que se daban en estas facultades eran filosofía y letras, ciencias exactas, ciencias físicas y naturales,
farmacia, medicina, derecho y teología. Y las carreras más seguidas seguían siendo la de derecho con un 30% y la de filosofía y letras con un 20%, seguidas por la de medicina con un 10% y un 1% solo las de ciencias. Con el paso del tiempo, la facultad de teología desaparecerá y será sustituida por otra que se llama Ley de Leyes y Cánones. Los estudios superiores se consideran a los estudios de ingenieros de canales, caminos y puertos, ingenieros de montes, ingenieros agrónomos, ingenieros industriales, titulados en bellas artes, titulados en diplomática y titulados notariales. Y por último, las enseñanzas profesionales serían las de veterinaria, profesores mercantiles, náutica, maestros de obras, aparejadores, agrimensores y maestros de primera enseñanza. Con relación a los resultados que obtuvo, os voy a contar los resultados que hubo en enseñanza primaria. Se crearon 16.000 escuelas, totalmente insuficiente para los 16.000 municipios, ya que si querían crearse 2 escuelas por pueblo era imposible, y entre 10 y 20 en las grandes ciudades. Por otra parte, los centros estaban muy mal dotados y eran una carga muy molesta para los ayuntamientos, ya que corrían con todos los gastos. Por otra parte, tuvo muy escaso interés por parte de los padres, que no favorecían la asistencia de sus hijos a la escuela, ya que lo consideraban una pérdida de tiempo y que los estudios no eran para la gente pobre y además no servía absolutamente para nada. De hecho, entre 1870 y 1880, el 50% de los niños españoles estaba todavía sin escolarizar. Fue un primer avance en educación y va a ser la base de la ley de educación de aquí a muchos años. La enseñanza superior también sufre un proceso de renovación. Se extiende la filosofía krausista, en la que prima el rigor intelectual y el énfasis por la investigación. Una universidad independiente de la Iglesia, centrada en el empuje hacia el conocimiento y los desarrollos científicos. Precisamente de la mano de esos desarrollos, de la utilidad que mostraron para la industria, para el poder político, la ciencia se institucionalizó, pasó a convertirse en una profesión. Es decir, dejó de ser el lugar al que se dedicaban unos cuantos eruditos privilegiados en su mayoría. Y fue, repito, una profesión sometida a las reglas que cualquier otra.